Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor. Isaías 61, 1, 2. Bendiciones, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a seguir con el tema de la limpieza, es lo que estamos abordando. Ahorita va a salir una foto ahí de las fuentes de descontaminación, las cuales tenían que, digamos, lo que vamos a estar viendo. Esto va relacionado con el tema, la limpieza. Entonces estamos viendo, ustedes pueden ver ahí en pantalla que esas serían las fuentes de descontaminación, que son 12. Ese es el tema que estaríamos abordando el día de hoy, donde vamos a procurar abordar 4 hoy, 4 próximo jueves, y así nos vamos a ir de 4, 4, 4, si es posible. Ya si no, pues vamos a tratar de hacerlo de 3, 3 y 3, porque lo importante es que la palabra sea entendida, explicada. Y si hay preguntas, dudas, es bueno mandar, puedes mandar tus preguntas por inbox, vía Facebook, ¿verdad? Entonces las puedes mandar por Facebook. Mira, hermano, este tema, bueno, todo lo que es relacionado con la Biblia es importante, ¿verdad? Toda la palabra es útil y, y sirve, ¿verdad? Para edificación. Pero cuando estamos hablando de descontaminarnos, como hablábamos la semana pasada acerca de la limpieza, entonces estamos viendo que hay contaminación en la cual nosotros tenemos que tener nuestras vestiduras limpias. Entonces, en este esquema de las fuentes, en este tema, como ahí estaba el esquema también, ¿verdad? En este tema de las fuentes, que es de descontaminación, nos ayuda a descontaminarnos. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos acerca de un pasaje donde decía que nosotros ya estábamos bañados, pero era necesario limpiar nuestros pies? Entonces, por eso es que estamos abordando ahora de lo que hablamos del nuevo nacimiento. Ahora nos estamos enfocando en lo que es la limpieza. Entonces, recordando siempre, hermanos, que somos cuerpo, alma y espíritu, en el cual se contamina el cuerpo con ciertas cosas, se contamina el alma con otras y hasta que llega el espíritu. Entonces, antes de que abordemos estas fuentes, solo quiero explicar algo. Aquí en el pizarrón, mira, vamos a empezar a ver esto. El tema es las fuentes de descontaminación. Vamos a estar viendo lo que es confesión de pecados, lo que es la palabra, lo que es la Santa Cena y lo que es la oración. Estas serían las primeras 4 de 12 fuentes que nos van a ayudar a descontaminarnos. Pero antes de que empecemos a abordar el tema, quiero que veamos esto. Mira, nosotros somos, lo voy a poner aquí. Nosotros somos cuerpo, alma, espíritu. Solo déjame poner este espíritu con la E normal, que sería con E mayúscula, sería el Espíritu Santo. Ok. Entonces vamos a poner que es
espíritu, ¿verdad? Entonces quiero explicar eso. Entonces nosotros somos cuerpo, alma, somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? En donde hemos explicado que este sería el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando, mira, como la primera que vamos a abordar sería, mira, el orden que estamos dando no es un orden de que tiene que ser así, de primero confesar, después la palabra, no lleva un orden. Son 12 y el orden no importa, porque Dios va a hacer a como Él quiere, pero sí podemos echar mano de las 12 para estarnos limpiando constantemente, ¿verdad? Entonces, mira, pues, con el cuerpo hay algo que llamamos transgresión. Voy a ver si lo puedo escribir aquí completo. Transgresión, ¿verdad? Entonces, todo lo que te voy a explicar ahorita esto es pecado. Con el alma se peca. Y con el espíritu es iniquidad, ¿va? Transgresión, pecado, iniquidad. Ok. Entonces, mira, pues, ¿de qué nos vamos a estar limpiando? Porque siempre cuando venimos a Cristo, Él nos perdona todos los pecados. Entonces, ya yo recibí a Cristo en mi corazón, ya me limpió de todos los pecados. Entonces, de aquí en adelante, todo lo que los pecados, las fallas, todo lo que nosotros hagamos, para eso son las fuentes. Porque ya fuimos lavados, como decía ese verso, lavados con la sangre de Cristo. Pero es necesario limpiar constantemente nuestros pies. Vale, ahora alguien que no ha aceptado al Señor, ¿cómo se va a limpiar con estas fuentes? Es como que tuvieras un montón de lodo encima y solo te querés echar agua en los pies. Pero todo el cuerpo, ¿qué? Sigue sucio. Entonces, ¿cómo vas a lavar todo el cuerpo primero? Con la sangre de Cristo. Él perdona todos los pecados. Ok, ya los perdonó. Pero de aquí en adelante seguimos fallando, porque estamos en este cuerpo, seguimos fallando. Esto de que no, yo no peco, eso es mentira. Dice la palabra que todos pecamos, y el que dice que no peca, pues ya mintió, hace que como que el Señor fuera mentiroso. Entonces no, ya, o sea que el Señor ya nos limpió y de aquí en adelante seguimos fallando, pero fallamos en nuestro caminar en el Evangelio. Ya fuimos lavados con la sangre de Cristo, ahora tenemos que limpiar nuestros pies que nos contaminan. Ahora, ¿cómo nos contaminan? Todo pecado tiene grados. Puedes pecar con el cuerpo. Cuando pecas con el cuerpo, no sé si se ve bien aquí. Cuando pecas con el cuerpo, a eso se le llama transgresión. La transgresión es cuando violas una ley celestial. Entonces ahí empieza el pecado, ¿verdad? Empieza el pecado transgrediendo. Pero si seguís pecando con lo mismo, ¿verdad? Se peca con el alma. Hasta que llegas a pecar con el espíritu. Ese sería el pecado más grande. Pecar con el espíritu es iniquidad. Entonces, esto fue lo que se halló en Luzbel, iniquidad. Hasta que se halló. O sea que no se había hallado iniquidad en él. Nadie cae de la noche a la mañana. Nosotros los cristianos no caemos de un solo, sino que venimos cayendo de grada en grada. Entonces, esto sería esto sería como
En el pecado, esto sería el anti. Vamos a poner aquí, mira. El anti atrio. Anti lugar santo y anti lugar santísimo. ¿Verdad? Entonces, esto sería la involución. Esto sería ir para atrás en el pecado. La evolución sería el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Pero en el pecado esto sería el antiatrio cuando hacemos una transgresión. Digamos, ¿verdad? El Señor Jesucristo, pongamos un ejemplo, dijo que aquel que codiciara la mujer de su hermano estaba pecando, ¿verdad? Pero dice, ahora digo yo, dice el Señor, que con solo que lo pienses, ya estás pecando. Ok. El solo pensarlo, en este ángulo del pecado, el solo pensar, desear la mujer de tu hermano o de alguien, del prójimo, con solo pensarlo, ya estás transgrediendo. Eso sería transgredir. Ya estás faltando con la mente, ¿verdad? Ok, entonces ya en tu mente hubo el desearla, entonces dice que eso ya es una transgresión. Ok, entonces, ¿cómo puede bajar esa misma falta al alma? Cuando ya solo vivís pensando cómo hacer para conquistarla, hasta puede venir un sueño. Puede venir sueños y en tu pensamiento está todo el tiempo, me gusta, quisiera ver cómo hago para sacarla a tomar un helado o tomamos un café y cómo me acerco y cómo puedo hacer. Entonces ahí ya estás pecando con el alma. Cuando ya venís y se vuelve iniquidad es cuando ya involucraste el cuerpo, el alma y el espíritu. Se vuelve iniquidad cuando ya venís, la conquistaste, la esposa del otro te hizo caso y se fueron a un lugar a tener relaciones, ¿verdad? A tener intimidad. Ahí ya se convirtió en iniquidad. Mira, porque está participando. Ya aquí ya está participando el cuerpo, el alma y el espíritu. Pero ¿cómo empezó esto? Empezó con un pensamiento. Por eso decía el Señor Jesucristo, ustedes han oído que no codiciarás a la mujer de tu hermano. Pero ahora yo les digo, con solo que lo piensen, ya están pecando. Entonces al pensarlo, estás pecando con el cuerpo. Después sigue la involución porque te quedó ese dardo ahí metido en la mente y empezás a ver cómo haces para conquistarla, para tener encuentros y hablarle y todo. Hasta sueños pueden venir, ahí ya estás pecando con el alma. Entonces cuando el cuerpo y el alma ya lograron eso, ya solo falta el último paso que es la iniquidad, donde ya toca el pecado del espíritu. Entonces ahí ya participan los tres. Y eso ya... Entonces, esto es las cosas que estamos viendo. Ahora, ok, va, pecaste, o pecó alguien, pecó, llegó hasta el estado de la iniquidad. Para eso son las fuentes, para limpiarnos. Entonces ahorita vamos a empezar a explicar, va, ok, pecaste solo con el cuerpo, va, viste una moneda o viste un billete de a $100. Ay, yo tengo necesidad, solo lo pensaste, pero ya no hiciste lo demás y veniste y lo que dices, no, yo tengo que soltar. Entonces tal vez usaste la oración, Padre Santo, ayúdame y suplime mi necesidad y mejor eso no voy a tomar algo que no es mío. Entonces, pum, lo cortaste por medio de esta fuente. Cortaste ese deseo de agarrar eso, o como dijimos, el deseo de la mujer del prójimo. O del hombre ajeno, ¿va? Entonces venís y orás. Y tal vez ahí tenés la lucha y ya empezó a bajar al alma.
Ya empezó a bajar al alma. Hay otra fuente, puede ser la Santa Cena. En la Santa Cena, en el pan y el vino, ¡pah! Rompe eso. Y ya, hasta se te olvidan los pensamientos, miras a la persona, ya no sentís ningún lazo, nada. Se acabó. Por eso son las fuentes. Entonces, puede empezar en el cuerpo, pero sigue evolucionando el pecado hasta tocar el alma. Entonces, por eso se le llama transgresión con el cuerpo. Se peca con el alma, pero se llega a un estado de un pecado más grande que se llama iniquidad, que ahí ya se peca con el espíritu. Eso fue lo que se halló en Luzbel, hasta que se halló en ti iniquidad, pero él primeramente tuvo que haber pecado en el cuerpo. Después bajó al alma y hasta que llegó al espíritu, hasta que se halló en ti iniquidad. Entonces, eso es lo que te quería explicar. Vamos a empezar con el tema. No sé si me puedes poner el primer verso, por favor. Antes de que pasemos al verso, hermanos que estamos aquí conectados ahorita en el live, si tienen alguna duda de esto que expliqué, porque ahorita lo voy a borrar y entramos en el tema, ya teniendo esta base, que hay una transgresión con el cuerpo, se peca con el alma y se puede llegar a la iniquidad en el espíritu, ¿verdad? Digamos, ay, ese compañero, un compañero lo odio y me cae mal, te empezaste con el cuerpo, ay, me cae mal, quiero pelear y que no sé qué. Pero viene y te puede empezar a tocar el alma, al punto que miran ustedes esa gente que agarra ametralladoras y van a las escuelas a matar a la gente. Ya tocó el espíritu, ¿verdad? Ya tocó el espíritu. Entonces, voy a repetir esto aquí porque me dicen que no se ve. Ok, vamos a poner aquí entonces. Solo ustedes ya saben. ¿Qué otro color tengo? Ah, tengo el azul. Vamos a ver. Dijimos que este sería una transgresión. Este sería pecado. Y esto sería iniquidad. Ahora aquí. ¿Se ve? ¿Ahora sí se ve? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Entonces, como te decía, esto es como esa persona que entran a las escuelas y quieren matar matan a los niños, a los profesores y todo eso que hacen. Ellos de primero llega el dardo a la mente. Entonces su cuerpo se enfurece al tanto que maquinan en su mente cómo van a hacer las cosas ahí abajo al alma. Pero de primero llega el dardo a la mente. Eso sería en el cuerpo. Después llega al alma, las emociones y empieza a llenarse de odio y todo eso. Hasta que llega a ser el cometido que entra a la escuela y agarra la ametralladora y mata a todo el que se encuentra enfrente. ¿Por qué? Porque su espíritu se llenó de iniquidad. Y es lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Entonces, eso sería, todo es pecado, pero dentro del pecado hay grados. Por eso te estoy explicando, el pecado empieza en el cuerpo, lo podemos detener, como con las fuentes. Si no lo detenemos, si no sabemos cómo detenerlo, va a seguir evolucionando hasta tocar el alma. Si no, hasta que se llegue a ser iniquidad. Como te digo, fue lo que se encontró en Luzbel. Entonces pongamos el primer verso. Si no hay dudas, yo ahorita borro esto y entramos en las fuentes. Vemos pues. Ok. ¿Cuál sería el verso que vamos a leer ahorita? Mira, en Salmo 32:5 dice, te manifesté mi pecado y no encubrí. Mira, ahí están los niveles. Yo no sabía que iba a estar ahí, pero mira, ahí está. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones. Mira, yo no sabía que estaba ese verso ahí, pero bueno, gloria a Dios.
confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Entonces, déjame ese ahí, déjame ese. Entonces, importante que ahí estamos viendo los 3 grados de pecado. Uno se manifiesta, el otro se puede encubrir, mira, y la transgresión se tiene que confesar. O sea que lo primero que tenemos que hacer cuando viene un pecado como una transgresión, lo que hay que hacer primero es confesarlo, para que después ese pecado no se manifieste, porque la iniquidad se puede encubrir. Mira qué interesante es, no sé si dejarlo del cuerpo, alma. Sí, yo creo que sí, porque es bien, ahorita con lo que vamos a estar tratando, eso que vos decías, ¿verdad? Que ya cuando se llega a la iniquidad, muchas veces cuando se ha dicho que los ojos son ventanas, entonces cuando hay que tener cuidado con lo que se ve, como los niños ahora, porque el ejemplo que ponías era bien interesante, que ponías de los niños que ya llegan y ametrallan a las personas, ¿verdad? Es porque primero entró por los ojos, ¿verdad? Entonces, como padres, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Sí, entonces vamos a poner eso y le voy a dar el tiempo a mi esposa y saludarlos, ¿verdad? Y aquí estamos, ahí vamos. Voy a poner entonces lo del cuerpo, alma y el espíritu, porque creo que sí lo vamos a estar abordando, ¿verdad? Entonces, te doy el tiempo. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Sean bienvenidos a esta transmisión. Aquí estamos nuevamente estoy como invitada en esta sección de programas que va a hacer mi esposo con respecto a la limpieza y las fuentes de descontaminación, ¿verdad? Hoy estamos con la confesión de pecados, la oración, la Santa Cena y la palabra del Señor. Entonces, ahorita como estamos en el punto de la confesión de pecados, entonces tenemos también otro pasaje que dice, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Acá nuevamente dice, ¿verdad? Este es el Salmo 32:5. La importancia de confesar, y como hemos hablado, la palabra dice, entonces muchos aquí caen como la confusión, entonces nosotros nos tenemos que confesar como hacen en las otras iglesias. Pues sí, pero no, o sea, hay ciertos parámetros que nosotros no los vemos así, porque no es la persona a quien les estás confesando quien te va a perdonar, ni te va a decir qué tenés que hacer exactamente, sino que él va a orar y va a pedir la guianza del Señor para ver qué es lo que se tiene que hacer en ese momento. Y ese es otro punto, cuando vas a confesarte, no andar con rodeos. Hablábamos eso hace poco que estábamos reunidos acá y con mi cuñado y decíamos, qué tremendo ese momento en que te vas a ministrar y vas a confesar eso. No es fácil ese momento, pero tenemos que ser abiertos y claros en decir, esto es lo que me está pasando. Si andamos con rodeos, es como que vayamos donde el doctor. ¿Y cómo vas a ver el doctor que te duele? Y doctor, pero no solo así no vas a ver el doctor, tenemos que ser claros en confesar todo lo que nos está aconteciendo, ¿verdad? Y para apartarnos, para poder alcanzar, como dice aquí el Salmo 32:5, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Pero dice, el primer paso es, pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. A veces nos la queremos llevar de buenos, hermanos, y no es así. Tenemos maldad dentro de nosotros que tenemos que detectar, como hablábamos en el programa pasado, de pasar bien la escoba, el plumero y escarbar dónde está esa maldad, que viene a veces a querer cobrar efecto. A veces es ancestral, a veces no es ni es de nosotros, viene de nuestros ancestros, y por eso es bien importante detectar a veces actitudes que tenemos cuando hablamos, cuando algún enojo, algún arrebato de ira. Es bien importante que detectemos
todas estas pequeñas cosas, porque como dice la palabra, que las pequeñas zorras echan a perder grandes viñedos. Entonces, por eso es importante detectarlo, ¿verdad? Entonces, como decía el hermano Richard, a mí me gustó mucho eso que decía él, cómo va la evolución de esto, de transgresión, pecado e iniquidad, porque no es de la noche a la mañana que se comete, sino que hay una seducción, hay un proceso, ¿verdad? No, o sea, por ejemplo, las personas que adulteran, no es de la noche a la mañana que vienen y solo miran a la persona en la calle y ya pasa todo el adulterio, ¿no? ¿Verdad? Primero hay miradas, hay coqueteo, me imagino, intercambio de números o por el Facebook, que este Facebook ha venido, las redes sociales para no echar a perder a este medio, ¿verdad? Sino que todas las redes sociales han venido a reencontrar y a sacar deseos o cosas que estaban profundas en el corazón. El caso de una hermana que decía ella de que hace muchos años, ella ya está como en la tercera grada, ¿verdad? Ella tuvo un novio o un amor que fue de ella, dice, el amor de su vida, ¿verdad? Y ella ya estaba casada y todo, ¿verdad? Y con el tiempo vino y en el Facebook encontró al fulano. Solo con verlo ya se le vino a ella a remover todo lo que tenía adentro. Y entonces ya luego vino la invitación por Facebook de amistad. Después textear, ¿te acordás? Y cómo te decía, flaca chula. Y entonces ya viene todo eso a aflorar hasta que vino una destrucción terrible en el matrimonio porque pues esta persona, el enemigo la agarró y la destrozó terriblemente. Entonces es un proceso. Entonces lo importante también de cerrar puertas y ventanas que puedan venir a afectar esas áreas. Por lo menos también hay otra cosa que dicen, ¿verdad? Que el abuelo fue borracho, el papá es borracho y el hijo es borracho. Entonces tenemos que también ver eso para que no se vuelva a repetir un patrón. Por eso el confesar, mi papá fue, mi abuelo fue, y como les decía, esto hay veces que es ancestral, ¿verdad, hermano Richard? Viene Sí. entonces esto a cobrar efecto ancestralmente. A mí me pasó algo una vez, y yo siempre me he ministrado con mi esposo. Entonces, yo estaba tan tranquila y de repente vino un arrebato de enojo y de ira a mí. Y entonces yo traté mal a mi primer hijo, Esteban. Pero inmediatamente el Espíritu Santo me vino a decir que no repitiera patrones del pasado. Entonces, por eso también la otra vez abordábamos el punto de que es importante estar llenos del Espíritu Santo para que Él, como esa es una de las labores hermosas de Él, es guiarnos a toda verdad, hermano Richard. Sí, en ese caso, como vemos, confesión confesión de pecados a la luz de la palabra. No tengo los versos ahorita, pero tú los puedes buscar en tu casa. Tú puedes buscar ahí cuando Abraham está pasando por Egipto. Por Egipto creo que es. Bueno, mejor no lo buscamos porque vamos a perder mucho tiempo. Cuando Está pasando por Egipto. Él miente y dice que Sara es su hermana. Entonces, porque ella dice que era bonita y todo. Entonces, para que no le pasara nada malo a Abraham, miente y le dice a los egipcios que es su hermana, y llega a los oídos de Faraón que ella es su hermana. Vemos que él miente, pero cuando tú comparas, después viene Isaac y tiene que pasar yo creo que vuelve a pasar, no sé si es por Egipto o por una ciudad, y al rey que está ahí, viene Isaac, es el hijo de Abraham. Entonces Isaac miente también, diciendo que su esposa era su hermana. Entonces vemos cómo el pecado puede ser pasado por medio de la sangre, como que fuera una herencia, se la pasa. Entonces vemos que Abraham miente, diciendo que era su hermana. Isaac miente también. Y Jacob, vemos que ella viene y nace a la potencia, porque su nombre es el tramposo, mentiroso.
ya viene con más fuerza. ¿Por qué? Porque lo que no se pudo cortar en Abraham, se heredó a Isaac y después vino más fuerte en Jacob. Entonces vemos ahí en los patriarcas ese pecado que se cometió, pues, al punto de que ustedes, nosotros sabemos que en la palabra menciona que Jacob viene y hace, pues, usurpa un lugar y le roba la bendición del primogénito. Eso lo hace que tiene que huir de la tierra de donde él estaba y ya empieza un proceso y todo. ¿Por qué? Por la mentira que venía desde los patriarcas. Fue heredado. Entonces, el pecado, nosotros tenemos pecados que cometemos aquí en la tierra, pero también hay pecados de ancestros, que eso no lo conocemos. Y entonces cuando ya venimos a Cristo, por medio del Espíritu Santo empiezan a salir, a manifestarse. Por eso acudimos a las fuentes también. Porque viene y, digamos, a Jacob, ¿quién le enseñó a ser tramposo? Pues? O a Abraham, ¿quién le enseñó a mentir? Le dijeron a Adán, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te dijo? O sea, Abraham, ¿quién le enseñó a mentir? Y a Isaac, ¿quién le enseñó? Eso ya venía en la sangre, porque el mismo caso, si tú chequeas bien la Biblia, el mismo caso y los dos mienten. Ahora viene Jacob y nace a la potencia. ¿Por qué? Porque no se pudo vencer. Entonces, ¿qué me deja decir esto en la Biblia? ¿Qué me deja ver? Que lo que yo no venza, lo van a tener que vencer mis hijos. Y si no lo vencen ellos, van a tener que ser los otros. Dice que el Señor visita la maldad de la tercera y la cuarta generación. Sí. ¿Por qué? Porque hay pecados que vienen y van saltando de generación en generación. Y uno dice, pero ¿de dónde saqué esto si yo no? Va, digamos, a alguien que viene y le empiezan ya de cierta edad le empiezan a gustar las jovencitas. ¿De dónde saqué yo esto? Así, pero ¿cómo va a salir? Hasta que ya agarraste una edad madura, porque ahí sale el pecado ese y empezás ahí que esos chavorrucos que le dicen, ¿va? Chavorrucos les dicen, ¿va? Sí. Y ya se empiezan a vestir diferente. Entonces, ¿por qué? Porque tal vez su papá fue así y el abuelo también y no lo rompieron. Entonces ya viene y ya estás en edad de 40, 45 y andas como chavorruco. Ay, pero ¿y de dónde te salió eso? Si no, pero ¿cómo se manifestó? Hasta que llegó la edad. Como que fueran pecados que se activan a cierta edad o esos pecados cíclicos. Entonces eso nos deja ver que hay pecados en el cuerpo. Y ese sería ese que yo te estoy diciendo del chavorruco, que como te digo que puede ser algo heredado. Ese es un pecado en el alma, que si no acudimos a las fuentes, puede volverse en una iniquidad. Y ese pecado, ¿de dónde salió? De tus ancestros o de mis ancestros. Y tenemos que lidiar con pecados de ancestros y tenemos que lidiar con el caminar que tenemos, con esas manchas, con esas contaminaciones diarias. Pero para eso nos dejaron estas fuentes. Sí, los heredados y los adquiridos, como decís, ¿verdad? Porque como decía David, que ya en pecado fue concebido. Entonces él oraba también para que se le fueran perdonados esos pecados, ¿verdad? Pero ahorita el Señor quiere que usemos esta fuente de descontaminación, que es la confesión de pecados, porque como dice en Proverbios 28:13, dice, quien encubre su pecado jamás prospera, pero quien lo confiesa y lo deja, haya el perdón. El que confiesa y se aparta. Pero ahora veamos esto, porque por lo menos, miren hermanos, yo salí de la iglesia católica, ¿verdad? Entonces, confesión de pecados, en la iglesia católica se trabaja de irte a confesar con el padrecito. Yo por lo menos yo lo hice, te puedo explicar cómo es. Vas y vas ahí y él te dice Ave María Purísima, sin pecado concedido, y ya te empezás vos a confesar y todo el rollo, ¿va? Ok. Pero ahora, ¿cómo funciona la confesión de pecados aquí con nosotros? ¿Cómo funciona? No es ir a... Mira, pues hay pecados, no es necesariamente no se lo tenés que ir a confesar al ministro, porque eso ya es ministración.
Confesión de pecados es que confeses en la iglesia, digo yo, confesar. oración. Mira, Señor, ayúdame. Tengo este pecado que no me deja. Mira que, como que va, digamos, solo por ponerlo así, va. Que son los pecados más comunes para no estar buscando tanto y lo más fácil. Digamos, el cigarro, digamos el cigarro, no lo puedo dejar. Vamos a la iglesia, pero no puede dejar el bendito cigarro, el cigarro, el vicio del cigarro no lo puede dejar. Pero como no sabía que si confiesa, entonces viene en un culto del Señor, ayúdame por favor, ya no quiero fumar, ayúdame. Mira, confieso que me gusta fumar y yo no sé de dónde agarré esto y yo no puedo dejar este vicio, ayúdame. Y si tenés cigarros, tiralos a la basura y ya no compres. Te apuesto que el Señor te va a ayudar. No te apuesto, sino que el Señor te va a ayudar, ¿verdad? Entonces, esa sería la confesión de pecados, o cómo lo podríamos ver. Sí, definitivamente también dentro de la oración que haces privada, ¿va? Porque ahí dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdona y nos limpia de toda maldad. O sea, ahí está hablando a Él, ¿verdad? A Él, como decir, ya confesar lo otro, ya es parte de la administración, que también es parte de las fuentes, pero ya es otro escalón sería. Sí, esa ya sería otra explicación. Porque vemos David, porque es un caso bien conocido, vemos a David que peca metiéndose con la mujer de Urías, ¿va? Uh-huh. Pero no confiesa su pecado. Y llega al punto que mata al hombre. ¿Será que tocó iniquidad? Sí. Pero ¿cómo empezó? ¿Será que empezó con la mente o él de una vez cayó y vení? ¿Y cómo fue? No, tremendo. Explicamos cómo Tremendo fue. por lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Que los ojos son ventanas al pecado también, ¿verdad? Porque pues dice que ahí salía esta mujer a bañarse y él pues la estaba viendo y deseando, ya la codició en el corazón, como decís vos, vaya, la deseó y ahí ya pecó. O sea hasta que llegó. Empezó con el cuerpo. Sí, hasta que ya se consumó. O sea que si la hubiera visto una vez y ya no la vuelve a ver, no le hubiera sido contado como pecado. Lo que pasa porque es que tiene ojos, ¿verdad? el pecado también es seductor, porque entonces él vio y ya sabía hasta la hora en que se salía a bañar ella. Y entonces ya como la novela la ponía a cierta hora, entonces él estaba teniendo un deleite en ver eso. Entonces después, o sea que empezó con la primera vez que la vio, empezó el dardo en el cuerpo. Uh-huh. Y mira, es que sí, es un poco interesante eso. Después empezó con el alma. ¿Por qué? Porque la empezó a desear, ¿verdad? O sea que ya la sangre empezó a agarrar una temperatura diferente. Ya no era una temperatura normal, ¿verdad? O sea que si él solo la hubiera visto y ya no la vuelve a ver, el problema fue que siguió y siguió al punto de que, como decimos, su sangre empezó a agarrar otra temperatura en el cual contaminó su espíritu y hizo que obtuvo a la mujer y mató al varón. No, tranquilo. Esa es una iniquidad. ¿Cómo cayó tan? Sí, lo que pasa es de que, como dicen, ¿verdad? Queriendo ocultar el pecado, a veces se cometen otros o se afecta a otras personas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, dentro del hogar, un abuso dentro del hogar, a veces no vayan a decir nada afuera, por decir, ¿verdad? Pero está dañándose a terceros, que son los hijos, ¿verdad? Y esto no debiera de ser así. Debiéramos de erradicar de raíz. Y fíjate que qué interesante, porque por eso es que nosotros a los jóvenes les hablamos de amistad, compromiso y matrimonio. ¿Por qué? Porque en la amistad ellos no se pueden tocar, no se pueden agarrar la mano. Es una amistad donde comparten y se conocen como son. Amén. ¿Verdad? El problema que ahora en el mundo la amistad es los marinovios. En donde ya no solo es el cuerpo, sino que ya tocó el alma y hasta llega al espíritu. O sea que de una cosa a otra y hasta que el marinovio va. Porque ahora se ha vuelto más fácil el pecado, ¿verdad? Exacto. No es como antes, ahora está a un clic. Están abiertas las puertas, Sí. así, y solo es para entrarle. Uh-huh. Entonces eso sería la confesión de pecado, ¿verdad? Uh-huh. Veamos la palabra, ¿cómo podríamos verla? ¿O tenés algo más para la confesión de pecados?
Lo que pasa es que sí es bien amplia la confesión de pecados, ¿verdad? Y sí es bien importante porque si no damos este paso, no podemos avanzar, como decía el pasaje, ¿va? Que si no confesamos nuestros pecados, no prosperaremos en nada. O sea que sí es bien importante la sinceridad cuando oramos, porque a veces también queremos venir a chantajear al Señor o a darle casaca, como decimos nosotros, y esto no funciona así. Tenemos que sincerarnos con el Señor, porque si alguien conoce todo de nosotros es el Señor, entonces no podemos venir a ocultarle cosas. Pongamos el ejemplo del hermano del cigarro. Uh-huh. Confesó. ¿Tenés algo más para confesión de pecado o no? No. Va, miren, pues. El hermano pues ya aceptó al Señor, pero vemos que hay pecados que están más ligados al alma, va. Está más enraizado. Uh-huh. Pongamos el ejemplo del cigarro para no ir tan lejos, va. La confesión de pecados. Vino este hermanito, confesó, pero sigue fumando. No lo puede dejar. Entonces se puede abocar a la palabra. O sea que hay cosas que si no salen si no se limpian con la confesión de pecados, se puede limpiar con otra fuente. Por eso son 12. Uh-huh. O sea que si él no pudo limpiar esa falta con eso, tendríamos que ver con qué otra. Por eso estamos viendo las 12 fuentes. Es parte de la depuración. Si no te limpia esta, te puede limpiar, porque hay unas que pueden limpiar más profundo, como los químicos, ¿va? Uh-huh. Sí, esta dice en Hebreos 4:12, dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, y como decías ahorita, que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que decís. Tremendo. Entonces la palabra es eficaz y penetra hasta el espíritu. Uh-huh. Nos puede limpiar el espíritu, la palabra. Pero vemos que la confesión de pecados como que no llega hasta ahí. Ya, o sea, como que descubre, pero no. O sea que esa nos podría librar de algo que tenemos en el cuerpo. Uh-huh. Pero hay algo más fuerte, podemos usar la palabra, que dice que, ¿cómo es que dice? ¿Volverlo a leer? Dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la médula, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. 2 de las facetas que pusiste ahí. ¿Qué verso es ese? Esta es Hebreos 4:12. Me gustó porque dice que llega al alma y al espíritu. Dice, penetra hasta lo más profundo del alma, o sea, hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, donde está el espíritu en los huesos. Tremendo. Y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, como que esta toca las 3. Uh-huh. Entonces, por eso estamos viendo la importancia de conocer estas fuentes. ¿Por qué? Como decíamos, tal vez hay unas que solo pueden lavar por encima. Uh-huh. Toda la palabra es útil y eficaz, ¿verdad? Pero vemos que a la luz de la palabra, por lo menos en este ángulo, vemos que la palabra llega, toca el cuerpo, porque primero tiene que tocar el cuerpo para entrar al hueso, uh-huh, para tocar el alma, ¿verdad? Y hasta que llega al hueso, al tuétano, dice. O sea que sí, la palabra, pero como hay cristianos que no tienen el oído bien destapado, ¿verdad? Necesita ser destapado. Entonces, en la palabra, yo recuerdo a aquel, el centurión, ¿qué es lo que le dice para que haya sanidad, verdad? Necesitaba sanidad. El pecado es, también es figura de la lepra. Uh-huh. Entonces, cuando se necesita sanidad, ¿qué le dijo? Solo di la palabra. Poderosa la palabra, ¿verdad? Pero el hombre, ¿qué tenía? Fe. Entonces, la palabra, si no lleva fe, entonces para poder tener fe en la palabra hay que conocerla.
¿verdad? Entonces, a veces la palabra, entonces, pero si yo voy a la iglesia y no lo puedo dejar, sigo con el mismo vicio. Sí, mira, pero mira este otro pasaje que dice en Santiago 1:22, dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Dice, llévenla a la práctica. Entonces, oírla y practicar. Y también esta otra en Salmo 119 dice que es una luz en el camino. Y La pues, palabra es una luz en el camino, dice, o en el sendero. y inconscientemente es tremendo porque la confesión de pecados nos va limpiando. La palabra, aunque no veamos el trabajo, pero está trabajando por dentro, Así es. ¿verdad? Uh-huh. Tal vez cosas que nosotros cuando sentimos, oh, ya no hago esto, ¿verdad? Dejé de fumar de repente. En un de repente dijo una persona por ahí, ¿va? Ay, ahí de repente. Sí, no, dijo, yo sí conozco personas de que, pues, como decimos, es algo que va gradual, no hay que desesperarnos y pues acudir a las fuentes de descontaminación. Definitivamente, el Señor nos ha dejado armas para usarlas, pero yo conocí a personas que eran léperas mal habladas, que cuando abrían la boca parecía que destapaban una reposadera y le salían sapos, culebras y de todo. Pero ahora están irreconocibles porque el Señor así es que trabaja. Él cuando nos disponemos, Él trabaja. Tremendo. La Santa Cena, veamos cómo nos puede ayudar la Santa Cena. La Santa Cena, la que no falta. Pues la Santa Cena es poderosa, ¿verdad? Porque es pan y vino. Lo que nos enseña la Santa Cena es a morir. Y la sangre, lo que hace la sangre es que por la fe, ¿verdad? Tomamos la sangre de Cristo y esa sería como ¿qué sería? Una transfusión. Sí. En donde nos están cambiando la sangre. Acordémonos que la habitación del alma está en la sangre. Entonces, al tomar la Santa Cena, el pan muere, ¿verdad? Uno está muriendo, pero a la misma vez cuando tomamos la sangre, nos está lavando el alma. Amén. Es un lavamiento del alma por medio de la sangre de Cristo como alimento espiritual, porque necesitamos ese alimento espiritual. Al alimentar el espíritu, tenemos la capacidad de poder tener más fuerza para vencer el pecado, ¿verdad? Sí, cuando acordémonos de que, como se nos ha enseñado, tomamos el ADN. Entonces, aunque eso es algo físico, como vos decís, ¿verdad? Como son las etapas de algo físico que se vuelve, pero nosotros lo hacemos espiritual y se vuelve celestial. Entonces, nosotros al ingerir la copa, que es figura de la sangre de Cristo, ese ADN entra en nosotros y nos limpia. Y el pan que significa la muerte, entonces, cuando lo comemos, Señor, que todo lo que me separa de ti, todo lo que está malo dentro de mí muera, pero a la vez viene la vida, el ADN de Cristo para parecernos cada día más a Él. Exacto, y no pensar que el trabajo no se está haciendo porque nosotros no nos vemos, pero dice que mientras estamos muriendo, el Espíritu se está renovando. Amén, amén, gloria a Dios. Nuestro cuerpo sigue, desde que nacemos empieza a morir. ¿Por qué empezamos a envejecer? Yo ya no soy bebé recién nacido, ¿va? Pues ya tengo, ya entonces ya uno empieza a tener canas y todo. Desde que naces ya empezaste a morir, no empezamos a vivir, no empezaste a morir, el cuerpo se empieza a degradar, ¿verdad? Pero dice la palabra que el espíritu se fortalece, el espíritu va agarrando fuerza. Entonces todo esto lo necesitamos a diario, pues tal vez no las 12 juntas, pero los cultos de Santa Cena importantes, amén, los cultos de oración importantes, amén, ir a oír la palabra o lo que hacemos ahorita, discipularnos importante, amén, confesión de pecados. Ahí cuando estamos en el tiempo de la administración de la palabra, cuando te imponen manos, ahí tú puedes confesar, pues no gritado, ¿verdad? Pero tú en tu interior confesarle al Señor, ayúdame, ¿verdad? A vencer tal pecado, Y si no lo puedes vencer,
ahí es donde sí ya tiene, como no lo pudo vencer en lo secreto con el Señor, ahí sí vas a ver una necesidad de acudir a la administración, que vamos a estar hablando de eso, acerca de la administración, ¿verdad? Amén. Entonces, Es bien la Santa importante, Cena. por eso como decís, y haciendo un pequeño paréntesis, invitamos a todos los que están acá en el área de Winston-Salem y sus alrededores, que este domingo tenemos culto de Santa Cena, iniciamos a las 10 en punto de la mañana, así que ven, porque como estamos hablando ahorita de las fuentes de descontaminación, es bien importante no perderse ningún culto de Santa Cena. Si por X o Y razón te quedaste en casa, pues prepara ahí tu vino, tu pan para desde casa, pues ministrar, aunque lo ideal es de que vayas y te congregues, ¿verdad? Pero si no pudiste, no dejes de hacerlo, porque dice la palabra, hagan esto cuantas veces quieran, porque el Señor sabía que iba a ser un beneficio para nuestras vidas. Entonces, vengan, los invitamos, los esperamos este domingo a las 10 de la mañana. Con la confesión de pecados tenemos al Espíritu Santo. Él es nuestro amigo. Mira, hay personas que se ministran en las redes, eso lo vamos a hablar en la administración. Platica con el Espíritu Santo. Él está ahí. Ahí le puedes confesar tus pecados y vas a sentir la llenura del Espíritu Santo. Entonces, como hoy abordamos confesión de pecados, la palabra y la Santa Cena, dimos solo un pincelazo, ¿verdad? En lo cual estamos viendo que la palabra es poderosa para tocar el cuerpo, penetrar el alma y llegar hasta el hueso. O sea que la palabra es algo a lo que es un arma que tenemos que estar acudiendo, ¿verdad? Sí, es la espada, una espada que nosotros tenemos para vencer todo pecado. ¿Algo más que tengamos para la Santa Cena? Pues fíjate que ahorita yo creo que ya lo dejamos ahí. Porque sí, hay cosas, han habido testimonios de personas que no han podido dejar ciertas cosas o en la Santa Cena se les revela una condición. Por decirte que eran muy enojados y ahí se les revela por qué era que eran muy enojados y ahí es cortado eso y empieza a tener ese fruto del Espíritu Santo que es la mansedumbre por medio de la Santa Cena que nos puede revelar qué tenemos dentro de nosotros. Porque como el pan nos hace morir, el vino nos lava el alma, entonces nos va a sacar suciedad. Entonces al punto que podemos reconocer, oh, esto me estaba estorbando, ¿verdad? Y por medio de la Santa Cena lo pude vencer. Otra cosa importante con la Santa Cena, que lo quiero decir porque es muy importante, como es sangre, ¿verdad? Hay personas que han hecho pactos de sangre, por decirlo, personas que entregaron su virginidad a otra persona y ahí hay sangre. Esos son pactos de sangre que pueden ser rotos por medio de la Santa Cena. Que no pueden olvidar, como decía mi esposa, no pueden olvidar ese primer amor. Lo vas a olvidar, vas a cortar ese pacto de sangre o cualquier pacto que hayas hecho con tus amigos de pequeño, jugando, lo que sea. Cualquier pacto de sangre es roto por medio de la Santa Cena, por medio del pacto de sangre en Cristo Jesús, que es el nuevo pacto, ¿verdad? Entonces, que esos son pecados que te uniste a alguien y ahí está con eso que no lo suelta, ¿verdad? Que no lo suelta. Mira, vamos a dejarlo ahí porque ya nos agarró el tiempo, ¿verdad? Sí, y es que hay mucho que hablar. Vamos a empezar a profundizar un poquito más, a tocar un poquito más profundo lo que es la Santa Cena y la oración. Como dijimos, son 12 fuentes, pero solo pudimos abordar 2, pero es importante que supiéramos lo que es el cuerpo, el alma y el espíritu, lo que es la transgresión, el pecado, la iniquidad, que son grados, ¿verdad? En los cuales uno puede ir tocando, te toca de primero la mente o algo y empieza a tocar tu cuerpo hasta que haces el hecho, ¿verdad? Como hablamos, la gente que mata, que hace adulterio, cosas así. No, los pecados no son de que, yo agarro un rifle y empiezo a matar gente. No, esto es como que fuera cayendo, está cayendo, ¿verdad?
¿Algo más que nos tengas que agregar ahí? Va degenerándose, sí, ¿no? Y que también la Santa Cena, bueno, es que es tanto que hay que hablar de la Santa Cena, pero esto nos da como una dosis de esperanza y de alimento de que pronto veremos a nuestro amado y tenemos que estarnos preparando, limpiándonos y pues tomando la Santa Cena, poniéndonos a cuenta con el Señor. Creo que es una de las Exacto, más importantes. exacto. En este tiempo, la ansiedad, Ujú. ¿verdad? La gente no deja de comer y come, o no duermen. Todo eso lo vamos a estar viendo con las fuentes de descontaminación. Ujú. Pues solo tocamos hoy dos, pero como no es de correr, sino que es de entender la Amén. palabra. Amén. El que oye y entiende la palabra, este lleva mucho fruto, el de 30, 60 y el de 100. Ujú. El que oye y entiende. Entonces, el propósito es oír la palabra, entenderla. Ya que la entendimos, es más fácil aplicarla, ¿verdad? Ujú. Entonces, bueno, yo con eso me despido, dejo a mi esposa para que se despida o si tiene algo más que decir. Dios los bendiga, hermanos. Nos seguimos viendo, amén. Te dejo ahí Amén. con el Amén. tiempo. No solamente eso, hermanos, y No pues sé si tenemos a alguien que saludar. sí, invitamos a todos nuestros hermanos que se han conectado, Dios les bendiga. Ya saben que para aportaciones, si ustedes ahí el Señor por medio de su Espíritu Santo les da algún pasaje y nos lo quieren enviar, pues lo pueden enviar vía inbox o por el WhatsApp. Ahí les pusimos siempre, le ponemos un mensaje fijado y pues gracias por conectarse y pues esperamos de que esta transmisión sea de mucha edificación y de bendición para tu vida y tu familia. Y pues sin más preámbulos nos despedimos. Solamente quiero pues siempre invitarles a los hermanos que están aquí en Winston-Salem y sus alrededores que se unan a nuestros cultos los días viernes de 7 en adelante en nuestro culto doctrinal y el día domingo nuestro culto general. Y si esta transmisión fue de bendición y de edificación para tu vida, compártelo para que otras personas también puedan ser edificadas. Dios te bendiga, amado hermano. Es una bendición poder llegar a través de estos diferentes medios. Te enviamos abrazos fuertes hasta donde llegue nuestra voz.